Este video presenta ciertos procedimientos de operación y seguridad para hincadoras de postes Vermeer con o sin un puesto de operador. Todas las hincadoras de Vermeer son similares, pero pueden tener controles de diferentes estilos. Los componentes de la máquina en su hincadora Vermeer pueden parecer diferentes a los de este video. Sin embargo, la mayoría de las funciones son las mismas. Cuando se usa debidamente, su hincadora de pilotes Vermeer le dará un servicio fiable y productivo. Está equipada con útiles características de seguridad que protegen contra las lesiones graves. No obstante, también son necesarias las prácticas laborales de seguridad en la prevención de accidentes. El uso indebido de la máquina puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Para su seguridad y la de otros, tenga cuidado y use siempre el sentido común. Este video es un suplemento de los manuales de la máquina y no contiene todas las instrucciones necesarias para operar debidamente su hincadora. Los operadores deben leer y entender bien los manuales del operador y de mantenimiento, las instrucciones de seguridad y los letreros de seguridad de la máquina. Al ver este video, deténgalo y vuélvalo a reproducir cuando quiera para repasar la información o consultar el manual del operador. Deje que solo personas responsables debidamente capacitadas operen una hincadora. Familiarícese con los controles, la operación y el uso de la máquina bajo la supervisión de un operador adiestrado y experimentado. Los operadores deben saber las reglas de seguridad de la obra y tener la debida capacidad física y mental para operar la máquina de forma segura. Vea su manual del operador para obtener información sobre los equipos de protección personal requeridos. Lleve ropa ajustada y recójase el cabello largo. Quítese joyas como anillos, relojes de pulsera, collares o brazaletes. Entre la ropa requerida se incluyen zapatos de seguridad con protectores, gafas, un casco y protectores de oídos. Es importante seleccionar protectores de oídos apropiados para su área específica, ya que los niveles acústicos reales pueden variar mucho. Póngase en contacto con un especialista medioambiental local para determinar el nivel de protección de oídos requerido. Efectúe siempre una inspección visual antes de poner la máquina en funcionamiento. Compruebe los niveles de fluido y la condición del filtro de aire. La máquina debe estar en buenas condiciones con todos los equipos de seguridad instalados. Vea los manuales del operador, de mantenimiento y piezas para inspecciones, intervalos recomendados y procedimientos. Antes de operar algunos modelos de hincadoras Vermeer, se debe preparar el mástil. Siga los pasos de su manual del operador para preparar el mástil. Algunos modelos de hincadoras Vermeer disponen de estructura de protección contra vuelcos o ROPS. No opere una máquina con la estructura ROPS quitada y no la modifique de ninguna manera. Póngase en contacto con su distribuidor Vermeer si la ROPS está dañada y reemplácela por piezas originales pedidas a Vermeer. Se deben llevar siempre cinturones de seguridad al operar la máquina desde el puesto. El cinturón es una parte esencial del sistema de protección contra vuelcos y mantiene al operador en el área protegida dentro de la ROPS. Inspeccione el cinturón al usarlo para ver que no tenga cortes, desgastes ni ningún defecto en el enganche. Cambie el cinturón si está dañado. No deje que se acerque nadie a la máquina y área de trabajo al arrancarla. Para arrancar la máquina, haga lo siguiente. Verifique que todos los controles estén en neutral. Gire la llave a marcha y espere a que se apague el temporizador de precalentamiento. Si usa un control remoto, puede aparecer el mensaje «Esperar precalentamiento» en el controlador dependiendo de la temperatura del refrigerante.
Gire la llave a Arranque y suéltela cuando arranque el motor. Vea que la luz indicadora de presión de aceite esté apagada. Antes de operar, caliente el motor unos 3 a 5 minutos a baja velocidad. Siga siempre el procedimiento de apagado antes de apagar la máquina. Efectúe los pasos siguientes para apagar la máquina. Baje el martillo. Reduzca la velocidad del motor al ralentí bajo. Apague el motor y saque la llave. De no seguir el procedimiento de apagado antes de trabajar en la máquina, se pueden producir peligros inesperados. Los enredos, aplastamientos, cortes u otros contactos peligrosos pueden causar la muerte o lesiones graves. En caso de emergencia, oprima el botón de parada de emergencia de la máquina. Oprime el botón de parada del motor en el control remoto o gire la llave a apagado para apagar el motor y el martillo. Las funciones deben detenerse en 3 segundos. Las hincadoras con un puesto del operador tienen un interruptor de presencia del operador en el asiento. Este sistema tiene como finalidad dar seguridad al operador y debe mantenerse en buenas condiciones. El indicador de presencia del operador debe encenderse cuando haya un operador en el asiento. El indicador de neutral debe encenderse cuando todos los controles estén en neutral. La máquina no debe moverse cuando el sistema de desplazamiento esté en neutral. El martillo y el mástil no deben moverse cuando sus controles estén en neutral. Despeje el área de la máquina para probar las posiciones de modalidad del puesto del operador. Siéntese con el puesto del operador en la modalidad de transporte. Los controles del puesto del operador para martillo, flotador, nivelación vertical auto u objetivo auto, si tiene, no deben funcionar. Los controles deben funcionar cuando esté debidamente sentado con el puesto en la modalidad de trabajo. Cuando se levante, se debe apagar la luz del indicador de presencia del operador. Los controles del puesto no deben funcionar cuando no haya sentado nadie en el puesto. Si mantiene un control fuera de neutral y se sienta, se encenderá la luz de presencia, pero no la luz indicadora neutral, y ningún control debe empezar a funcionar. Observe que estas instrucciones son con fines de prueba solamente. Permanezca siempre sentado con el cinturón abrochado al operar la máquina desde el puesto del operador. Si se mueve del asiento al operar la máquina, la función se detendrá en 3 segundos y se apagará la luz de presencia del operador. Debe poner todos los controles en neutral antes de reanudar cualquier función. Despeje el área de la máquina para probar la prioridad del puesto del operador. Saque el control remoto de la caja de herramientas y salga del puesto del operador. Use el código de activación para activar el control remoto. La baliza debe encenderse y la bocina debe sonar 3 veces. Si los controles del puesto están conectados con el control remoto activado, se desactivará el remoto. Al operar una de las funciones con el control remoto, conecte una de las palancas del puesto. El control remoto debe desactivarse y la función debe detenerse. Para reactivar el remoto, introduzca el código de activación. Para máquinas con un puesto de operador, trabe la plataforma antes de conducir la máquina. Conduzca siempre la máquina a una velocidad adecuada para el terreno. No deje que otros se acerquen a la máquina ni a la ruta de conducción. No pare, arranque o gire súbitamente y mantenga el martillo bajo. Incline el mástil hacia la máquina y mantenga el peso equilibrado sobre las orugas cuando vaya por terreno desigual. No acerque los pies a las orugas y no se acerque a la máquina si está conduciendo con un remoto. Al transportar la máquina en un remolque, no la cargue ni la descargue a menos que esté bien capacitado para su operación. Lea y siga las instrucciones de transporte de su manual del operador, junto con los manuales del vehículo remolcador y remolque para ver las precauciones y la información de seguridad.
Compruebe el peso de la máquina en el manual del operador antes de su transporte. Verifique el límite de peso del remolque para asegurarse de que el peso bruto de la máquina con accesorios esté dentro de los límites del remolque y vehículo remolcador. Asegúrese de que el remolque esté bien conectado al vehículo remolcador y que los neumáticos estén bien inflados. Si corresponde, compruebe la conexión de la lanza, las cadenas de remolque, la conexión eléctrica y el cable de seguridad. Bloquee las ruedas o conecte el freno de estacionamiento del vehículo remolcador. No lleve nunca pasajeros en la máquina. Los pasajeros pueden caerse. Al cargar o descargar material sobre superficies resbaladizas, sucias o desniveladas del remolque, la máquina puede moverse inesperadamente. La máquina puede aplastarlo o golpearlo y provocar heridas graves o la muerte. Asegúrese de que el remolque esté a nivel y de que todas las superficies de carga estén limpias y despejadas. No intente cargar sobre una superficie de remolque resbaladiza. Gire de forma suave y controlada. Conduzca de forma lenta y recta al subir y bajar del remolque para minimizar los giros. No trate de girar cuando se encuentre sobre la transición remolque-rampa. Pare la máquina en la posición de anclaje. Reduzca la velocidad del motor al ralentí bajo. Apague el motor y saque la llave. Si corresponde, apague el remoto y póngalo en almacenamiento. La máquina debe estar anclada al remolque para el transporte. Vea en el manual del operador las instrucciones para anclar bien la máquina. Al descargar la máquina del remolque, conduzca de forma lenta y recta para minimizar los giros. No trate de girar cuando se encuentre sobre la transición remolque-rampa. Los mástiles de la hincadora deben estar preparados para el transporte. La preparación varía por modelo y altura del mástil. Lea y siga su manual del operador para obtener el procedimiento completo de preparación del mástil. Debido a su configuración y tamaño, las máquinas con mástil de 6,1 metros o 20 pies requieren lo siguiente para el transporte. Centre el mástil vertical y horizontalmente. Incline completamente el mástil hacia la máquina y sujete la junta al dispositivo de izado un poco por arriba de las dos secciones superiores del mástil. Las dos secciones superiores del mástil pesan 170 kilogramos o 380 libras juntas. Quite los 4 pernos que fijan las dos secciones superiores del mástil a la sección inferior. Al quitar los pernos, no se ponga de pie directamente debajo del mástil. La carga subida puede desplazarse o caerse, causando la muerte o lesiones graves. Baje el dispositivo de izado para plegar hacia abajo las dos secciones superiores en la articulación hasta estar bien sujetas. Sujete bien las dos secciones superiores para prevenir movimientos y quite los pernos. Baje las dos secciones superiores hasta el suelo. Instale la placa de la tapa del mástil en la parte inferior del mástil. Baje por completo el mástil y después suba el martillo. Instale la barra de soporte del martillo en el soporte superior. Baje el martillo hasta hacer contacto con la barra de soporte del martillo. Siga las instrucciones en su manual del operador para instalar el ubicador de inclinación del mástil, si corresponde, y pliegue o quite la sección inferior del mástil. A continuación, se citan los pasos requeridos. Afloje los pernos para permitir el plegado. Y después quite los pernos. Sujete la sección inferior del mástil a un dispositivo de izado adecuado. La sección inferior del mástil pesa 39 kilogramos o 85 libras. Pliegue la sección inferior del mástil. Instale los pernos en agujeros con roscas hacia el centro del mástil y después apriételos. Si la máquina es demasiado ancha para las reglas locales después de prepararla para el transporte, siga las instrucciones para plegar el portamangueras hacia abajo. A continuación se citan algunos pasos requeridos. Sujete el portamangueras a un dispositivo de izado adecuado.
compruebe su manual del operador o mantenimiento para obtener el peso del portamangueras. Quite los pernos superiores y afloje los inferiores mientras sujeta el soporte del portamangueras para impedir que baje rápidamente. Pliegue el portamangueras en posición y sujete con correas. Cuando llegue a una obra, inspeccione los alrededores. Fíjese en áreas señalizadas, cajas de empalmes, zanjeo reciente y otras obstrucciones, condiciones o situaciones que puedan impedir la operación de la máquina o crear peligros. Compruebe si hay pendientes inclinadas, laderas, salientes, taludes, zanjas y áreas que puedan hundirse. Retire los objetos extraños del área. No acerque la máquina al tendido eléctrico ni a otros obstáculos y peligros superiores. Compruebe el área para ver si hay personas u otros trabajadores. No deje que se acerquen personas a la máquina ni a la zona de trabajo durante la operación. Antes de iniciar la operación, recuerde que puede haber instalaciones subterráneas. El contacto con una línea eléctrica puede causar una electrocución. El impacto contra una tubería de gas puede causar una explosión. El corte de un cable de fibra óptica podría dañar los ojos debido a la luz láser. Llame al sistema local OneCall de su área y a cualquier compañía de servicios que no forme parte de OneCall. En áreas sin OneCall, póngase en contacto con los servicios apropiados o con las autoridades nacionales correspondientes para localizar y marcar instalaciones subterráneas. Contacte con el gerente de obras local para ver si hay compañías de servicios privadas. Lea y siga todo el procedimiento de arranque en el manual del operador. El operador debe estar sentado ante los controles con el cinturón abrochado al arrancar el motor. Si se usa un control remoto, sujete cómodamente el control y no use guantes gruesos o sueltos. El operador debe saber la ubicación de los controles y funciones antes de operar la máquina. Antes de conducir u operar, examine el área circundante comprobando que no haya personas ni obstáculos. Recuerde lo siguiente: no opere en pendientes, cerca de agujeros, zanjas, barrancos u obstrucciones donde pueda volcar. Póngase en un lugar alto al usar el remoto para operar o mover la máquina. No lleve nunca a nadie en la máquina. Los pasajeros pueden caerse. El movimiento de la hincadora puede aplastar. No se acerque a la máquina durante el transporte. Conduzca la máquina a una velocidad adecuada al terreno. Evite vías, paradas súbitas, arranques o giros y mantenga el martillo bajo. Pliegue el mástil y mantenga el peso equilibrado sobre las orugas cuando conduzca sobre un terreno desigual. Para su seguridad y la de otros, siga siempre el procedimiento de apagado. Efectúe los pasos siguientes para apagar la máquina. Baje el martillo. Reduzca la velocidad del motor al ralentí bajo. Apague el motor y saque la llave. De no seguir el procedimiento de apagado, se pueden producir peligros inesperados. Se pueden causar lesiones graves o la muerte, debido a enganches, aplastamientos, cortes u otros contactos. En caso de emergencia, oprima el botón de parada de emergencia. Oprima el botón de parada del motor en el remoto o gire la llave a apagado para apagar el motor y el martillo. Las funciones deben detenerse en 3 segundos. Antes de la operación, asegúrese de que todos estén alejados de la máquina. El contacto con la máquina podría ocasionar lesiones graves o mortales. Siga las instrucciones del manual del operador para hincar postes. Lea y siga cada paso por completo. Incline el mástil a la vertical. Asegúrese de que la barra de soporte del martillo esté instalada y sujete el martillo. La caída de un martillo puede aplastar. Reduzca la velocidad del motor al ralentí bajo. Apague el motor y saque la llave.
Sujete las guías inferiores y superiores. Siga el procedimiento de arranque descrito en su manual del operador. Suba el martillo ligeramente para retirar la barra de soporte del martillo y después almacene la barra. Si tiene, conecte la corredera del mástil de inicio auto para lograr un punto de arranque congruente. Coloque la máquina y el mástil. Si usa una guía de carga trasera, deje que la corredera del mástil se mueva para desconectar la placa de guía inferior del poste tras hincarlo. Baje el martillo. Active el sistema de nivelación auto para afinar la posición del mástil. Si la luz verde está encendida, el mástil está en el intervalo de tolerancias de nivelación. La activación de la autonivelación con el martillo subido puede hacer oscilar el mástil y ralentizar el ciclo. Conecte el GPS si tiene. Si usa un dispositivo de izado para colocar el poste, escoja el dispositivo correcto para el tipo de poste. Sujete el poste al dispositivo de izado en el lugar apropiado en la máquina. Inspeccione el dispositivo de izado durante el día y repárelo o límpielo si es necesario. Siga las instrucciones del dispositivo de izado para izar de modo seguro. No ice el pilote por encima de la cabeza ni lo despegue del suelo más de lo necesario. Coloque el poste antes de izarlo, de modo que la parte superior apunte en sentido opuesto al personal. Sujete al dispositivo de izado por encima del punto medio del poste a fin de izarlo vertical y facilitar la instalación. El dispositivo de izado puede pasarse a través de uno de los bucles guía para colocar el poste. Consulte información adicional en el manual del operador. Baje lentamente el martillo sobre el poste. Conecte el flotador del martillo para mantener su presión en el poste. Arranque el martillo con el botón de encendido apagado. Si es necesario, deje de conducir, desconecte el martillo y quite el dispositivo de izado antes de hincar el poste. Se puede fijar un receptor láser opcional Vermeer con medición o un GPS compatible de terceros con un componente de elevación en funcionamiento para detener el martillo a cierta altura del poste. Cuando termine de hincar el poste, detenga la operación del martillo. Pida a una otra persona que retire el dispositivo de izado si sigue conectado y después aléjese de la máquina. Ice el martillo lo suficiente para separarlo del poste. Si usa una guía cargada trasera, deslice el mástil hasta que la guía inferior pase el poste. Mueva la máquina a la siguiente posición. Algunas hincadoras de Vermeer se pueden usar para extraer postes. Vea en su manual del operador las características específicas y las instrucciones para extraer postes. Siga cada paso por completo. Antes de la operación, asegúrese de que todo el personal y los espectadores estén alejados de la máquina. El contacto con la hincadora podría ocasionar lesiones graves o mortales. Ajuste la altura del mástil y martillo para que puedan instalarse la pata de extracción y el soporte del martillo. Instale la barra de soporte del martillo y baje lentamente el martillo sobre la barra. Reduzca la velocidad del acelerador motor al ralentí bajo. Apague el motor y saque la llave. Instale la pata de extracción. La preparación varía dependiendo del tamaño de la abertura de la caja del martillo. Este video muestra un procedimiento. Consulte su procedimiento en el manual del operador. Quite la guía superior en caso de una caja de martillo de mayor abertura. Instale la placa y el soporte con pasadores. Sujete los pasadores con pasadores rápidos. Algunos modelos de hincadoras de Vermeer están disponibles con una unidad de control remoto opcional. Otros modelos operan solo con un control remoto o controles integrados. Siga las instrucciones del manual del operador en cuanto a almacenamiento del remoto, interruptor de controles, código de acceso y otras funciones remotas.
El control remoto debe activarse antes de operar. Para activar, oprima la tecla de encendido e introduzca el código cuando se indique. La baliza debe encenderse y la bocina debe sonar 3 veces después de la activación del remoto. Para desactivar, mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que la pantalla esté en blanco. Si el remoto está activado y hay un control fuera de neutral, el motor arrancará, pero las funciones no se activarán hasta que vuelvan a neutral. En caso de emergencia, oprima el botón rojo de parada del motor para apagar el motor y parar el martillo. Las funciones deben detenerse en 3 segundos. El radio de operación normal del remoto de la máquina es de 14 metros, 100 pies. Compruebe el radio de acción antes de operar. No exceda el radio de acción útil. Las funciones remotas, incluida la llave de parada del motor del remoto, no funcionarán fuera del radio de acción. Recuerde que debe apagar siempre el remoto y guardarlo en el lugar de almacenamiento cuando acabe. Vermeer suministra todas las hincadoras con un manual de mantenimiento que da información que debe seguirse para prolongar su duración y optimizar su rendimiento y seguridad. Si sospecha que hay algo mal en la máquina, deje de usarla y contacte con su distribuidor autorizado Vermeer. No arriesgue su seguridad usando una máquina que necesite mantenimiento o reparación. Cuando se efectúa bien el mantenimiento, su hincadora Vermeer le dará un servicio fiable y productivo. Las prácticas de trabajo seguras al operar su máquina son una parte importante para prevenir accidentes. Cumpla con su parte al seguir estos procedimientos para su seguridad y la de otros.